licenciada en Derecho Marielena Enríquez, quien es secretaria de Acuerdos del Juzgado Sexto Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Muy buenas noches. Es un gusto tenerla con nosotros. Y bueno, entrando al tema, quisiera preguntarle, ¿a partir de qué fecha dieron inicio los juicios orales en el Distrito Federal? Los juicios orales en el Distrito Federal iniciaron el 7 de enero del año 2013. Ok. ¿Qué tipo de juicios se comenzaron a tramitar en materia oral? Los juicios civiles y mercantiles. ¿Cuántos juzgados llevan este tipo de juicios? Bueno, iniciaron en este tipo de juicios 20 juzgados de proceso oral. Ok. ¿Y cuáles son las diferencias que existen entre un proceso oral y un juicio convencional como antes se llevaban? Bueno, son varias, pero básicamente, o las que son más de destacar, es que en los procesos tradicionales todo el proceso era escrito. El juicio oral como tal no es en forma total oral, es oral y parcialmente escrito. La primera etapa de un juicio de esta naturaleza se llama postulatoria y es escrita. Inicia con una demanda, un emplazamiento, contestación de la demanda. A partir de que el demandado contesta la demanda y se señala la fecha para la primera audiencia, que se llama audiencia preliminar, es cuando toma la forma oral. ¿Por qué? Porque todo se desarrolla ya en las audiencias de manera verbal. ¿Cómo se llevan o en dónde se llevan a cabo estos juicios? Los juzgados de proceso oral tienen un local como tal, que es el juzgado, y tienen asignada una sala para que se desarrollen las audiencias en forma oral. ¿Nos podría describir cómo es una sala? Una sala de proceso oral cuenta con un presidium donde se ubica el juez. A su derecha está el secretario de Acuerdos, que tiene un equipo de cómputo donde va a videograbar todo el desarrollo de la audiencia. Frente al secretario de Acuerdos se encuentra un estrado donde se desahogan pruebas tales como la testimonial, la confesional o una pericial. Y frente al juzgador se encuentran las partes, la parte actora, la parte demandada. Y en la parte de posterior de la sala se encuentra el público, que puede entrar para ver una audiencia de oralidad. ¿Qué tipo de público puede acceder a una de estas audiencias? Cualquier persona. Las audiencias son públicas, ese es uno de los principios de las audiencias, y de todas, no nada más de las orales, también de las de procedimiento escrito. Siempre y cuando no se vaya a ventilar un conflicto en el que se vean afectados intereses, digamos, íntimos, o que puedan afectar la moral de alguna de las partes. Ok. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la oralidad en la impartición de justicia? También son varias, pero también las más destacables es que son juicios que se imparten en un breve plazo. A partir de que se emplaza al demandado, podemos considerar 3 meses para que se resuelva un juicio, situación que no acontece en los juzgados tradicionales. Ok. ¿Existe alguna problemática al llevar a cabo estos juicios? Sí. En México la justicia ha estado siempre impartida de manera escrita. Por tanto, se ha perdido en gran medida esa posibilidad de los abogados de ejercer la retórica, la facilidad de palabra. Entonces, sí nos estamos enfrentando de alguna manera a la problemática de que los abogados, los litigantes, no saben de qué manera expresar sus peticiones y sus pretensiones ante el juez, aún teniéndolo pues de frente y en vivo en la sala. Ok. Bueno, y por último, ¿podría comentarnos o contarnos alguna experiencia que haya tenido en alguna audiencia de estos juicios? Bueno, ha habido varias, desde luego, pero una de ellas que sí fue realmente de llamar la atención era un juicio donde la parte demandada era una mujer, pero al llegar a la audiencia, al tenerla ya físicamente presente, nos percatamos que se trataba de una persona que estaba en un proceso de reasignación de género, es decir,
anteriormente había sido hombre, entonces en ese proceso se encontraba, digamos, pues con ciertas características que no correspondían totalmente a las de una mujer. Con una audiencia se tiene que identificar a las partes y esta persona llevaba cubierto el rostro precisamente porque se estaba haciendo algunos arreglos para esta reasignación de género. Mi obligación era pedirle que se descubriera el rostro. Obviamente no fue agradable para la persona y su abogado intervino a efecto de decirme que por prescripción médica no podía descubrirse el rostro. A lo cual le contesté que lo único que necesitaba era identificarla para poder dar inicio a la audiencia. En este tipo de situaciones nosotros nos vemos impedidos para llevar una administración totalmente transparente, porque bueno, la otra parte también podría haber hecho valer su derecho de que pues sí que se descubra, ¿no? Porque es lo normal y lo natural que uno llegue descubierto a una audiencia y que sea uno plenamente identificado dentro de la misma. Sin embargo, la parte contraria no hizo ninguna observación y en ese sentido lo que nosotros tenemos que hacer como funcionarios judiciales es, primero que nada, respetar los derechos humanos y fundamentales de las personas. Por lo tanto, la obligación que tenemos es únicamente identificar a la persona y permitir que se vuelva a cubrir el rostro, en un caso, digamos, tan concreto y tan especial como este. Eso creo que es una de las situaciones que anteriormente no eran vividas, desde luego por la trascendencia que han tenido ciertos cambios en materia de derechos humanos y de derechos de género. Ok, y en 3 palabras, ¿cómo podría describir a la justicia oral? La justicia oral. La justicia oral es transparente, mucho más transparente que la justicia escrita, debido a que quedan grabados, ¿no? Las audiencias en un audio y video. Perdónenme, me perdí un poco. Es transparente, es expedita y es aplicada totalmente conforme a derecho. Bueno, pues esto fue todo. Muchísimas gracias por estos minutos de su tiempo y bueno, un gusto tenerla aquí. Muchísimas gracias a usted.